Buenas tardes, amigos, hermanos. Nuevamente damos gracias a nuestro Señor por estar acá y poder compartir el mensaje de Dios que tiene para cada uno de nosotros, el mensaje del Evangelio de nuestro Dios. Para la predicación quiero leer texto conocido en Juan capítulo 1, diciendo, cuando dice Juan, hablándonos acerca de Cristo, y nos da esta revelación de nuestro Señor Jesús, diciéndonos en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este en el principio era con Dios, y todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El 18 dirá, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Que Dios nos hable, que Dios sea obrando en cada corazón, a través de su palabra, a través de su espíritu. Aquí Juan nos presenta a Jesucristo, al Hijo de Dios, como el Verbo. Podemos traducirlo, en el principio ya existía Cristo, y Cristo existía con Dios, y Cristo era Dios. O sea, Cristo, en el principio, el verso 2, existía con Dios, y todas las cosas por Cristo fueron hechas. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquí el apóstol nos habla acerca de Cristo como Dios. Dios preexistente, que siempre ha existido, que nunca tuvo un comienzo. Como dice el escritor a los Hebreos, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nos dice que siempre ha existido con Dios, el Padre, y que Cristo es Dios. Y que desde el principio ha estado con Dios. Y que este Dios se hizo carne, se hizo hombre. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cristo ha sido anunciado desde la antigüedad, desde la caída del hombre, la venida de Cristo, del ungido, del señalado, que un día iba a venir. El hombre no lo sabía, pero los profetas hablaban acerca de Cristo. ¿Quién era Él? ¿Cómo iba a venir? ¿Cómo iba a nacer? ¿Dónde iba a nacer? ¿Lo que iba a hacer? Pero el día y la hora, nadie lo sabía, solo Dios, el Padre. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo al mundo. Dios envía a su único Hijo, a su amado Hijo. Y al venir al mundo,
se hace carne. ¿Dónde? En el vientre de María. ¿Cómo? El ángel dice a María, porque María dice, cuando el ángel visita a María, le dice que va a tener un hijo y que tendrá que ponerle Jesús, porque este será grande, será hijo del Altísimo, será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y gobernará para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dice, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y lo que en ella es engendrado, le dije el ángel a José, en Mateo, del Espíritu Santo es. Es decir, allí en el vientre de María comienza a existir o se une la naturaleza humana con la naturaleza divina para nunca más separarse. Ahí comienza este gran misterio, Dios manifestado en carne, en el vientre de María. No sabemos cuánto tiempo tuvo, 8 meses, 9 meses, pero un día nació de esta mujer virgen, como estaba profetizado por el profeta. Nació Cristo, nació el Hijo de Dios, y nació como un niño, dice Isaías, como un niño. Pero este niño, dice Isaías, que es el Dios fuerte, es el Padre eterno, el príncipe de paz. Miquía dirá, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No tiene principio de día ni fin de día, dirá el escritor a los Hebreos 7. El Hijo de Dios, Dios, se hace carne, se hace hombre, tomando nuestra misma naturaleza, porque Dios dice en su palabra que Él hizo a todo el género humano de una sola sangre, de una sola sangre. Y de esa misma sangre, el Dios eterno, el Verbo, se hace partícipe. El escritor a los Hebreos dice, como nosotros somos de carne y sangre, o de carne y hueso, Él participó de lo mismo. Él participó de lo mismo. Cristo se hace hombre. Propósito. Uno de los propósitos que Él viene al mundo y se hace hombre. El verso 18 dice, para revelarnos al Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Nadie le vio jamás. ¿Por qué? Pablo dice, porque Él habita, vive, mora en luz inaccesible. Ningún hombre lo puede ver y seguir viviendo, dirá en el Antiguo Testamento, y ningún hombre lo verá. Pero el Hijo unigénito, el único Hijo, el cual está capacitado para hacerlo, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Y entonces solo Él nos puede revelar al Padre. Y Juan dice, el unigénito, que está junto al Padre, que está en el seno del Padre, que está con el Padre, nos ha dado a conocer. Es decir, Él es aquel que nos revela al Padre. Él es el que nos da a conocer al Padre en su santidad, en su justicia, en su amor, en su ira, la ira de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, todos sus atributos son revelados a través de Jesucristo, nuestro Señor, el cual se hace hombre. Eso es uno de los propósitos de nuestro Señor, que le conozcamos a Él, para que podamos creer en Él,
confiar en Él, confiar en Dios. Dios nos ha dado a su Hijo, a Jesucristo. No podemos conocer al Padre, sino solo a través de Cristo. El mismo Señor nos dijo en una oportunidad en su palabra que nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es el que nos revela al Padre. Si queremos conocer al Padre, debemos conocer al Hijo. Conocer al Hijo. Si queremos conocer al Hijo, debemos conocer su palabra. Porque Él dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que me muestran. Ellas son las que me revelan. Ellas son las que me dan a conocer. Escudriñenla, léanla, estudienla. Debemos conocer su palabra, oír su palabra. Otro propósito por la venida de Cristo. Y este es el mensaje central. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Timoteo capítulo 1, verso 15. Que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. El Hijo de Dios. El bebé de Belén. Era Dios manifestado en carne. Jesús, el Salvador señalado por Dios, donde hay salvación. ¿A qué vino? Dice Pablo, a salvar, a rescatar. ¿A quién? A los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos los hijos de Adán, es decir, todos nosotros, excepto Cristo, excepto el Hijo de Dios. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Hay algo dentro de nosotros, una fuerza que nos arrastra, como una fuerza de gravedad, al mal. Desde pequeño hay algo que nos arrastra a la maldad. Y Dios dice en su palabra que no hay nada bueno en nosotros. Y nos dice cómo somos nosotros. Y también nos dice en qué condiciones nos encontramos delante de Él, de Dios. Que no es nada bueno. Por causa del pecado, el hombre está en grave problema, está en peligro y necesita ser salvado, necesita ser rescatado. Y ese fue el propósito de Dios al enviarnos a su Hijo. Ese fue el propósito de Cristo. Él siendo totalmente, infinitamente exaltado, Él tuvo que codescender. Él tuvo que descender a lo más bajo, tomando nuestra naturaleza para poder rescatar al hombre que se había perdido. El hombre se había perdido. El pecado ha hecho del hombre que el hombre sea algo inútil, algo inservible, por la cual Dios lo hizo. Porque Dios creó al hombre con un propósito, para servirle y adorarle, depender de él. Pero cuando el pecado entra en el hombre, entra en nosotros, el hombre pierde ese propósito. Ya no cumple el propósito por la cual Dios lo hizo, lo creó. Y el pecado acarrea maldición, acarrea ira y enojo. La condición del hombre que no ha acudido a Jesucristo, la verdadera condición de ese hombre que no ha sido salvado, no ha sido rescatado por no haber ido a Cristo, la Biblia lo describe como un hombre
que está bajo maldición, como un hombre que está bajo la ira de Dios, como un hombre o una mujer que está condenada, no importa la edad, no importa lo religioso que sea el hombre o la mujer, no importa lo benefactor que sea ese hombre, esa mujer, lo buen padre, lo buen hijo, si no ha ido a Cristo, su condición, querido amigo, amiga, Dios lo declara condenado, bajo su ira, maldito, pecador, hijo de ira, hijo de Satanás. Son términos duros, pero eso señala las Escrituras. Y Dios quiere trasladarnos de ese lugar, de esa condición, a otro lugar, donde el hombre será llamado Hijo de Dios, Santo, Justo, Heredero de Dios, Oveja del Señor, y así muchos términos. Cristo vino al mundo para cambiar esto. Vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Qué hace Cristo para salvarnos? Primero tiene que venir a este mundo, tomar nuestra naturaleza, porque Él dice que no salvó a los ángeles, sino salvó al hombre. Allí dice la descendencia de Abraham, en Hebreo 2:14 en adelante. Y para eso dice que tenía que ser semejante a nosotros en todo, para venir a ser fiel sumo sacerdote, para venir a ser misericordioso y presentar sacrificio como sacerdote a Dios, para expiar nuestros pecados. Primero tuvo que descender, tomar la naturaleza nuestra, vivir una vida perfecta, ir a la cruz para poder salvarnos. No solo tuvo que nacer, no solo tuvo que vivir una vida perfecta, sino que tuvo que morir en una cruz de vergüenza. Se humilló hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo, diciendo, él siendo en forma de Dios. Es decir, él existiendo de una manera continua, inmutable, en el mismo estado de Dios, en la misma forma de Dios, se despojó de su gloria. Juan 17:5. Se despojó de sus derechos de igualdad con Dios al tomar forma de siervo. Ahora él se somete a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es salvar a los pecadores. Y para eso tenía que obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, porque solamente de esa manera Él puede salvarnos. Tenía que nacer, venir a este mundo, tomar nuestra naturaleza, vivir una vida perfecta, ir a la cruz y morir. Y allí en la cruz, al morir, las Escrituras nos enseñan que allí en la cruz del Calvario, después que el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el dueño del universo, el sustentador del universo, aquel que sustenta nuestras vidas, el que nos da vida y aliento, Él sufre por nuestros pecados. Es rechazado por sus criaturas. Es escupido, abofeteado. Lo clavan en la cruz. Sus manos fueron clavadas en aquel madero. Sus pies clavadas al madero. Le colocaron una corona de espina en su cabeza. Se la bajaron con un báculo, con un palo. Ahí está Él, mudo, como una oveja, dice Isaías. Él, cuando le maldecían, no respondía con maldición.
Cuando sufría no amenazaba, sino que él oraba por sus transgresores, como dice Isaías. Y así fue. Él oró, diciendo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Después él entra en esas horas de tiniebla, de oscuridad. Y ahí en esas horas, su palabra nos enseña que Dios hace la obra salvadora en Cristo. ¿Cómo lo hace? Tomando todos nuestros pecados, cargándolo en la espalda de su Hijo. Ese pecado que nos separa de Dios, ese pecado que trae enojo, juicio de Dios, ese pecado que trae maldición, muerte, enemistad con Dios, fue cargado en la espalda de Cristo. Y cuando Él carga nuestros pecados, Él sufre las consecuencias de nuestros pecados. Él las sufre. No es el pecado que sufre, es Él el que sufre. Nosotros debíamos sufrir. Nosotros debemos ser echados al infierno por causa de nuestro pecado. Pero Cristo, al cargar nuestros pecados, Él recibe el juicio del pecado. Él recibe el juicio que nosotros merecíamos por el pecado. Dios lo desampara. Dios le cierra la puerta del cielo. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? El Espíritu Santo nos dice a través de Pablo, porque aquel que no hizo pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado y lo trató como pecador, lo desamparó. Dios levantó su espada contra él para herirle, para no herirnos a nosotros. Dios hiere a su propio Hijo. La ira de Dios, para que no repose sobre nosotros, Dios la hizo reposar sobre su Hijo. Y el Hijo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No había otra manera, no había otra forma para salvarnos. Y Cristo dice que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El creyente puede decir esto, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por nuestros pecados. Consumado es, dijo él, tetelestai. Cuando termina de pagar todo lo que nosotros hicimos, porque Él no cometió pecado, en Él no hay pecado. Pero Él, al morir voluntariamente allí en la cruz, se hace responsable por todos nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él envía a los suyos a predicar este mensaje, diciéndole, vayan por el mundo y prediquen este evangelio, prediquen este mensaje, que era necesario que Él debía morir, ser sepultado y resucitar al tercer día para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. El que en Él cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. La salvación provista. La salvación está al alcance de todos. La salvación Dios la ofrece. Pablo dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. La salvación es para todos.
¿Cómo me la puedo apropiar? ¿Cómo apropiarme esta salvación que ha realizado a favor del pecador a través de Cristo? Dios tiene la fórmula. Dios dice, la salvación es un regalo, es por gracia. Por gracia soy salvo. La salvación es un regalo. Dios la ofrece. Está disponible de todo, para todos. Pero Dios dice, tienes que hacerla tuya por medio de la fe. Solo por la fe te puedes apropiar de esta salvación tan grande. La fe debe ser colocada, la fe o la confianza en Cristo. En Cristo, que Él es Dios, que Él es hombre, que solo Él pudo hacer esta obra para salvarme, morir en la cruz, para hacerse responsable de mis pecados. Si yo creo esto, creo acerca lo que Dios dice acerca de mí, que soy un pecador, que merezco la condenación, pero tengo que ser convencido totalmente por el Espíritu de Dios en su palabra, con su palabra, que solo merezco la condenación del infierno por causa de mi pecado. Pero Dios también me muestra a través de su palabra y su Espíritu que solo en Cristo hay salvación. Como dice Pablo, aquel hombre, cuando pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estos hombres de allí responden unánime, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, de la maldición, de la ira de Dios. Y Pedro dice, y en ningún otro. Las mismas palabras que dijo el Señor. En otras palabras, el Señor dijo, nadie puede ir al Padre, o nadie puede ir al cielo, a la casa del Padre, si no es por mí. Yo soy el camino. Porque hay solo dos lugares donde el hombre podrá pasar su eternidad, sus vacaciones eternas, podemos decir, en el cielo, en las moradas del Padre, donde Cristo ha ido a preparar lugar, o en el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. En el Antiguo Testamento hay una historia, el diluvio. Allí muestra Dios su gran poder en cuanto al juicio. En cuanto al juicio. Nunca ha visto, no se ha visto otro poder como aquel poder, pero eso será superado con el lago que arde con fuego y azufre. Dios no quiere que el hombre vaya allí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, creyendo en su Hijo, el cual Él lo ha enviado al mundo. Amigo, esto es grave, esto es serio. Si usted no ha creído en Cristo, puede estar muy feliz, gozando de su familia, disfrutando de sus bienes. Pero si no ha creído en Cristo, la condición que se encuentra en este mismo instante no es buena. Usted está bajo la ira de Dios. El que cree en el Hijo dice, tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Si usted no ha creído en Cristo, está condenado. El que cree en el Hijo no es condenado. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Aquel que no ha creído en Cristo no ama a Cristo. El apóstol dice, el que no ama a Cristo es anatema. Dios dice que nos dio una ley y que todos nosotros la hemos quebrantado. Y por lo tanto el hombre está bajo maldición. Y todos nosotros la hemos quebrantado. Pero el texto sigue diciendo de Gálatas 3:10, pero Cristo me ha redimido,
me ha rescatado de ese lugar de maldición. Solo el creyente puede decir, Cristo me rescató de la maldición dictada por la ley. Solo el creyente puede decir, Dios es mi Padre. Dios me ha adoptado cual hijo suyo. Todo el creyente puede decir, soy salvo de la ira de Dios. Porque como dice Pablo en Romanos 5:9, solo por Cristo somos salvos de la ira de Dios. No deje escapar esto. No deje escapar esta salvación tan grande, como dice el escritor a los Hebreos, anunciada primeramente por el Señor y luego por las que lo oyeron. Si hoy oyere su voz, no endurezca su corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, porque no sabemos si habrá un mañana para nosotros en este mundo o si pasamos del tiempo y si pasamos la eternidad sin salvación, solo quedará lamentar por toda la eternidad la necedad de no haber creído el mensaje de Dios, que solo en Cristo hay salvación. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, damos gracias a nuestro hermano Alejandro, quien nos ha dado esta primera parte, una primera parte muy fiel a lo que es la escritura y muy importante para todos los que estamos acá escuchando el mensaje. El mensaje es uno solo. Para la segunda parte, quiero aprovecharme de la ocasión, de la coyuntura, y hablar un poquito de la Navidad. Es uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Usted coincidirá conmigo. En la Escritura hay bastantes detalles en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, no así en Juan y Marcos, donde no hay detalles al respecto. La Navidad es celebrada en todo el mundo, usted lo sabe. Muy pocas personas pasan este día como si fuera uno más. Muy poca gente. La gran mayoría de las personas eh, celebramos la Navidad. Es más, tengo muchos conocidos que se dicen ateos, agnósticos, no creyentes y celebran la Navidad. No sé si serán influenciados por que tienen hijos y que se sienten algo obligados a darles regalos debido a que todo el mundo lo hace. Entonces finalmente muchos celebran la Navidad sin quererlo o peor aún sin saber de qué se trata. En el mundo cristiano por supuesto que la celebramos. Para nosotros es el cumplimiento de una promesa. Dios antaño prometió un Mesías y los creyentes entendemos que lo que ocurrió un día como hoy, no sabemos si es un día como hoy, pero lo que ocurrió es que llegó el Mesías prometido por Dios. Un Mesías, un Salvador, un Redentor, uno que iba a liberar, uno que iba a pagar un precio. Eso es el cumplimiento que ocurrió, es lo que creemos los cristianos. Es cierto que para nosotros este Mesías que nace un día como hoy, como esta noche, no sé, eh, viene en busca de un acontecimiento aún mayor que su nacimiento. Y aun cuando parezca un contrasentido, el acontecimiento aún mayor que su nacimiento es su muerte. Porque es una muerte vicaria, es una muerte que ocurre en reemplazo de los que realmente teníamos que morir y ser masacrados, que éramos nosotros. Nosotros debimos haber sido muertos, masacrados, lacerados y condenados eternamente por nuestro pecado. Y viene uno, el Hijo de Dios, viene uno perfecto, sin pecado, sin mancha, y Él toma mi lugar.
y el tuyo si eres creyente. Eso es, eso es lo que ocurre en la culminación de la vida acá en esta tierra. Así que, de todas maneras, es bueno que podamos analizar este tiempo, un tiempo que muchas personas lo toman con cierto recogimiento, entienden que este tiempo es un tiempo de meditación, de paz, de amor. De hecho, muchos te saludan y te desean que pases unas lindas fiestas, que tengas paz, que tengas alegría, que tengas realmente los mejores deseos. Ocurren en Navidad. En Año Nuevo se desea que el año que viene sea bueno, pero en Navidad hay muchos buenos deseos. Podría ser Navidad todo el año, ¿verdad? Y así todos desearíamos lo mejor para los demás todo el año y no estaríamos peleando o haciendo cosas que hacemos durante el resto del año. Vamos a revisar algunos pasajes de Navidad, pero no los voy a leer, son extensos. Los voy a mencionar, pueden ir quedando registrados y usted puede leerlos con detalle, aun cuando yo estoy seguro que los conoce algunos de ellos. ¿Ya? Vamos a revisar estos pasajes y vamos a analizar brevemente en las personas que están en los pasajes, más que analizar al Señor, las personas y cuál es la actitud que tienen para con el Señor, porque en eso estamos hoy. Hoy vamos a escuchar un mensaje de salvación, un mensaje de Cristo, de Dios, pero aquí de este mensaje, de esta reunión, lo importante es lo que tú vas a hacer con ese mensaje, lo que tú vas a comprender e internalizar en tu vida. Y aquí tenemos muchas personas que participaron en el nacimiento del Señor y vamos a ver hasta el octavo día de vida de nuestro Señor. Personas que estuvieron ahí con una actitud eh, increíble. Vamos y a ver si te puedes identificar con alguno de ellos. Sería muy, muy interesante. Vamos a lo primero, la Anunciación. En Lucas capítulo 1, podría anotarlo usted, le insisto, no lo vamos a leer. En Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante hasta el 38, está la Anunciación. El ángel Gabriel, enviado por Dios a Nazaret, a una virgen, María, una virgen que estaba ya comprometida, estaba desposada, se había hecho el contrato de matrimonio con José, pero no vivían juntos aún. Esa es una costumbre que existía en Israel en esos tiempos. Desconozco si la siguen manteniendo, pero era compromiso, un contrato, una firma, y más o menos un año después recién se juntaban, hacían una ceremonia, una fiesta y ya iban a vivir juntos. Y resulta que a un año o a un poco menos de, de estar comprometida con José, viene el ángel Gabriel y le anuncia que ella va a concebir en su vientre una criatura sin haber estado con su marido ni con nadie. Y va a concebir una criatura y obviamente eh, nos imaginamos lo que debe haber pensado María. Entonces el personaje aquí es María. Fíjense que el compromiso que tenía con José se podía disolver solamente con carta de divorcio, o sea, tenía carácter de matrimonio. Con carta de divorcio ella no debía comprometerse con otra persona, ni menos estar con otra persona, ni tampoco estar con José. No, así funcionaba. A usted no le parece bien, pero así era. María, después de que pregunta, pero ¿cómo será esto? Dice, no conozco varón, no he estado con un hombre nunca. Y el ángel le explica cómo va a ser, que es una obra del Espíritu Santo, que es obra de Dios mismo en ella, y que la criatura iba a ser llamada hijo de Dios, que tenían que recibirlo y que no hay imposibles para Dios. Entonces,
el ángel le explica que el Señor es el que está con ella, que ella es una bendecida frente a las otras mujeres, es una bendecida, no es Dios, ella no es Dios, ni es diosa, ni es la madre de Dios. Ella es la elegida para formar en su vientre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El ángel le dice que ella ha hallado gracia en los ojos de Dios, delante de Dios. ¿Y qué hace ella? ¿Cuál es la actitud de ella? Y aquí viene, amiga, amigo, usted que está escuchando hoy día, que ha escuchado a mi hermano, que, que, que le hemos explicado que es necesario creer en Cristo. Sí, dice usted, está bien, está bueno el mensaje. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué cree usted que hizo María? Primero, está dispuesta. Está dispuesta, de inmediato. Apenas ella aclara su duda, porque ella no se contrapone al designio de Dios. Simplemente dice, pero ¿cómo va a ser esto? Pero si yo no conozco un hombre, ¿cómo es eso? Le explican y dice que está disponible, que está dispuesta. He aquí la sierva del Señor, dice al final. Que se haga conmigo conforme a tu palabra. ¿Saben que ella, como le responde al ángel, podríamos decir que ella firmó su, su sentencia de muerte? Ella entiende que apenas se sepa que está embarazada y que no está aún viviendo con José, ella debía ser apedreada por fornicación, adulterio. Pero ella se entrega a los designios de Dios. ¿Sabe qué? Lo dejo en una frase. María permite que Dios moldee su vida y moldee su corazón. Tú quieres ser de Dios. Hermana, hermano, tú que eres de Dios, permitamos que sea Dios el que moldea nuestra vida. Y a ti que estás escuchando este mensaje, que tal vez aún no has recibido a Cristo en tu corazón, Dios quiere entrar en tu vida y quiere entrar con poder espiritual. No te va a dar un poder físico, no es de este mundo el reino de Dios, y quiere moldear tu vida. Esa vida que tal vez no ha sido la mejor, tal vez es una vida que ha sido algo vacía, que estás buscando algo. Permite que el Señor moldee tu vida, así como María aceptó. Hizo unas consultas, por supuesto, tú haz las consultas que tengas que hacer, pero una vez aclarado por Dios, en su palabra hay muchas aclaraciones, recibe al Señor en tu corazón. La anunciación, María diciéndole que sí al Señor. Dile que sí al Señor. Si vamos a Mateo, capítulo 1 y versículo 18, podemos hablar de la fe, poner fe en Dios. En Mateo, capítulo 1 y versículo 18, comienza diciendo así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y continúa, José, su marido, etcétera. Y nos habla del segundo personaje que vamos a mencionar hoy día, José. José. ¿Cómo habrá estado José? Imagínense, hoy comprometido con una señorita, no casados ya, no definitivos, no viviendo juntos, y de pronto él se da cuenta, el vecino le dice, la propia María le dice, sabes que estoy embarazada. Hoy, imagínate hoy el impacto, hoy, sabiendo que tú no has estado con ella. Bueno, hace 2000 años esto era definitivamente un espanto. No era como hoy. Hoy hasta podría alguien tomarlo como, ah, mira, qué bonito, qué lindo. No, en ese tiempo no. En Chile hace 40 años, 50 años también habría sido bastante escandaloso. Desposado con María, la encuentra embarazada,
Lo primero que se le debe venir a la mente, me engañó, ya no es virgen, estuvo con otro porque conmigo no ha estado. Dios dice que era justo, dice el 19, José su marido como era justo y no quería infamarla. La verdad es que José podría haber ido a las autoridades, a los sacerdotes, haber indicado lo que estaba pasando y ella debía ser lapidada a piedrazos, la ley de Israel. Él no quiso hacer eso, no quiso y quiso dejarla secretamente. El Señor va en un sueño, dice, se le apareció en sueños y le explica lo que está pasando. Dios nos explica. Y hoy tenemos la palabra del Señor donde nos explica, con lujo de detalles, nos explica las cosas. Este es un Dios de sabiduría, es un Dios de conocimiento, es un Dios de mensajes claros y nítidos. Somos pecadores. Él nos ve pecadores porque eso es lo que somos. Y Él nos da el remedio que es Cristo Jesús. Cristo Jesús muere en la cruz para limpiar nuestro pecado, para redimirlo, para pagar el precio. Y Él paga el precio. No yo, no tengo para pagar. Él sí tiene para pagar. ¿Quién más tiene para pagar? Solo Él, nadie más. Y paga el precio. Y todo eso está relatado en las Escrituras, está dicho claramente. Usted ha escuchado más de alguna vez, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Usted lo ha escuchado, pero hay que hacerlo de verdad, mío, propio. La Escritura es clarita. Acá el Señor se le aparece en sueños a José y le explica. ¿Y sabe cuál es la actitud de José? Él de haber estado pensando en irse. Se van a reír todos de mí. Me engañaron. Me dijeron que esa no era la mujer adecuada. Me lo advirtieron. Y yo porfié. Y mira ahora en lo que estoy. Me voy a ir. Me voy a escapar. Seguramente estaba en eso. Pero ¿sabe qué? Después de la explicación, renuncia a sí mismo. Él ya no piensa en él. Dice, esto es de Dios, esto es algo de Dios. No lo comprendo, no sé cómo es que ocurrió, pero si Dios me dice que ocurrió así, yo le creo. Amiga, amigo, Dios dice que somos pecadores y que no tenemos cómo pagar por ese pecado por bien que nos portemos, porque eso es lo que nos han dicho de niños. Pórtate bien y Dios va a ver tu bondad y tus obras y te va a llevar al cielo. Eso no es lo que está en la Escritura. Además que no tenemos cómo portarnos bien toda la vida. Así que José decide creerle a Dios. Esto es de Dios, esto es así, es el Espíritu Santo. Así que yo le creo. Más encima, en sueños el Señor le dice que le tiene que poner el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Eso significa Jesús. Jehová salva. Si hubieran tenido un hijo de manera normal, estando casados, lo más probable es que el primogénito se hubiera llamado José. Y José, en su generosidad y en creerle a Dios, le pone el nombre que Dios le dijo que le pusiera. Fe, incondicional, entregado, completamente. ¿Sabe qué? José está en paz. José no está en conflicto. José está en paz. Si usted quiere leer en Gálatas capítulo 5 el fruto del Espíritu, usted puede leer, en Gálatas 5 puede leer una descripción de José. Fruto del Espíritu, tener el Espíritu de Dios en ti, porque has creído, porque has depositado tu fe en Él. ¿Qué significa? Que tú te conduces en la vida con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Ese José. Ese José
de los personajes de la Escritura, uno de los menos mencionados. Pero José es un hombre lleno del Espíritu, lleno. Pasemos a Lucas capítulo 2. Ha nacido el Señor, ha nacido. Y dice el capítulo 2, versículo 8, que habían pastores en la misma región. Le digo, no los vamos a leer. Habían pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche en su rebaño. Bueno, por este pasaje se piensa que el nacimiento del Señor fue más o menos en el mes de abril, no en diciembre. ¿Ya? Pero no vamos a hablar de eso hoy día. No importa. Lo importante es que vino. Lo importante es que nació. Lo importante es que Dios nos dio a su Hijo un día. En este pasaje, Lucas 2, del 8 al 20, hay una revelación. Personas sencillas, unos pastores, elegidas por Dios, y a ellos Dios les manda un ángel con su gloria y les revela que ha nacido en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. No le fue a anunciar a las autoridades, no le fue a anunciar a los sacerdotes, a la gente importante, fueron de unos pastores. Dios hace las cosas de manera misteriosas, pero amorosas, grandiosas. Ellos reciben esta revelación, acuden, van a el lugar, un pesebre, un lugar, un comedero de animales, un comedero, un lugar no lindo, ¿ah? Van, son testigos, ellos son testigos, reciben el mensaje, lo creen y actúan, glorifican y alaban a Dios. Vamos contigo, vamos conmigo. ¿Recibiste el mensaje? Sí, mi hermano lo dio clarito. Yo lo he estado lanzando por partes. ¿Recibiste el mensaje? Cristo Jesús murió en la cruz por ti, por mí, para perdón de mis pecados, para limpiarme, para salvarme, para llevarme al cielo. Sí, este es el mensaje. Y los pastores recibieron el mensaje. Ha nacido en la ciudad de David. ¿Y qué hicieron ellos? Lo creyeron, pues. Lo creyeron. Ellos no dijeron, no, el Mesías, el Cristo, ya, sigamos en lo nuestro nomás, no. Este hombre debe ser, quizás quién es, que iba a ser un ángel. Ellos lo creen. ¿Y qué hacen? Actúan, van y glorifican y alaban a Dios. ¿Cómo estás tú ahí? ¿Cómo está tu actitud? Vámonos a otro personaje. Capaz que tú no quieras ser uno de estos. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Ok? Tenemos a Herodes, tenemos a unos magos. Magos, no el concepto que hoy conoces, estos son hombres de ciencia, podríamos decir científicos, astrónomos tal vez. Ya ellos vieron su estrella en Oriente. Ellos vienen de lo que es hoy día Irak, Babilonia, Persia, de por allá vienen, de muy lejos. Quizás cuánto tiempo ha pasado. Que vienen movidos por un llamamiento divino. Ellos sintieron que algo grande estaba pasando, vieron una estrella que les indicaba un camino y partieron. Partieron. Eso es fe ciega. Tú crees sin ver. Crees porque entiendes que hay algo sobrenatural que está actuando. Y hoy día hay una salvación para ti que es sobrenatural, que viene de Dios, que no te la ofrecemos nosotros, no te la ofrezco yo, no tengo ni un miligramo de salvación para ofrecerte, no tengo esa capacidad. Dios ofrece la salvación y tú puedes creerla o no, puedes pasar una reunión más creyéndola o no creyéndola. Eh, Estos magos partieron en un largo viaje, hombres de ciencia, movidos por este llamamiento. Traen regalos,
regalos que hablan de la realeza del Señor, el oro, de la divinidad del Señor, el incienso, y habla del sufrimiento del Señor, la mirra. Una trilogía extraña, realeza, divinidad, sufrimiento. Vienen de lejos. No, no son altivos, no son altivos. De hecho, encuentran al Señor, pasan primero donde el rey no sabe, dice que no sabe, el rey se pone celoso, dice, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo que hay un rey nuevo? ¿Cómo que nació un rey? Vayan y encuéntrenlo y cuando lo encuentren vengan y me avisan para ir yo también. Iba a ir a matarlo, iba a ir, que iba a ir a adorar. Tú no quieres matar al Señor. No, sí, no, tú no eres el rey que va a ir y va a saber dónde está Jesús para matar. No. Pero sabes que lo niegas una y otra vez. Lo niegas una y otra vez. No le crees a Cristo. No crees que Él es el Salvador que puede salvarte. Nadie más puede salvarte. Tú no te puedes salvar. Una iglesia no te puede salvar. Un pastor no te puede salvar. Un cura no te puede salvar. Solo Cristo te puede salvar y te anunciamos una y otra vez a ese Señor y lo niegas. Tú conoces ya la Escritura, el amor de Dios. ¿Y qué haces? Te centras en ti. No quieres renunciar a ti, no quieres entregarte a un Dios que nace hoy, pero que muere un día en la cruz, y te pide que te entregues, que renuncies a ti y te entregues. Tenemos un par de personajes más que los voy a mencionar muy rápido por la hora. En Lucas capítulo 2, a los 8 días llevan al niño al templo. Lo de los magos debe haber ocurrido mucho después, ¿ah? Lo di en un orden diferente. Lo de los magos puede haber ocurrido meses después. A los 8 días de vida del niño lo llevaron a circuncidar, como era el pacto que había en Israel. Lo llevan al templo y habían dos personas en el templo, dos personas de avanzada edad. Simeón era uno y estoy viendo Ana, una profetisa, Simeón y Ana, de gran edad. Simeón, un hombre que esperaba ver, él, él dice que él quería ver la salvación de Dios. Y cuando llega el niño lo reconoce y dice, esta es la salvación de Dios. Y lo tomó, estaba fascinado, estaba agradecido de Dios, vio la salvación. Ahora dice, ahora despides a tu siervo en paz, me puedo morir tranquilo. Vi la salvación. ¿Sabes que tú ves la salvación de Dios cada vez que escuchas un mensaje de esto? La ves, ahí está, es Cristo Jesús. Es Cristo crucificado, muerto, pero resucitado en gloria. Cristo no está muerto, Cristo vive y te llama una vez más. Y tú la ves, tienes la dicha como Simeón. Pero ¿será que no quieres? ¿Será que, será que llevas una vida que te agrada en este mundo y que no quieres entregarte a un Cristo que murió por ti? ¿Será que hay cosas más agradables en esta tierra que tener la certeza de que te vas al cielo con Cristo? Porque Él nos lleva, no tenemos capacidad. Y tenemos a una profetisa, Ana, que le calculamos por lo menos unos 100 años, por lo que dice acá, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos. Ella, ella no se apartaba del templo por décadas, estuvo décadas, más de 80 años viuda, y estuvo por décadas en el templo, casi todos los días, estaba ahí, ¿sabe lo que hacía? Esperaba, esperaba la salvación de Dios, hasta que llegó.
O sea, ese era su tema. ¿Saben que la salvación de Dios debiera ser el tema de todos los seres humanos? Porque vamos a pasar en esta tierra 50, 70, 80 años. Eso es lo que vamos a pasar. Y lo comparamos con la eternidad. La eternidad son miles, millones. Ya no son años, ya es siempre. Siempre. ¿Y cómo nos preparamos aquí en la tierra? Pasándolo bien, porque la vida es una sola. ¿No lo ha escuchado usted? Pasándolo bien, porque la vida es una sola. Y tu relación con Dios está quebrada, el pecado la tiene quebrada. Y no la vas a arreglar. No vas a partir a la eternidad con esa relación reparada. ¿La puedes reparar tú? No. ¿La puede reparar alguien? Cristo Jesús la puede reparar y puede darte una nueva relación con Dios para pasar una eternidad con Él. Es complicado el escenario. Es complicado porque nos gusta mucho este mundo. Y tenemos a dos viejos acá, viejos en el templo, que su preocupación y su ocupación era esperar al Mesías. Todos ellos, todos estos personajes centran su atención en el recién nacido. Algunos para adorar y otros como Herodes para eliminarlo. Te vuelvo a decir, seguramente tú no eres de las personas que quiere eliminar al Señor. No, no. Pero muchas veces no quieres que forme parte de tu vida. Te lo digo con cariño, pero con preocupación, porque muchos de nosotros también pasamos harto tiempo así. No queríamos que Él entrara a mi vida. ¿Sabes que haces el papel de Herodes? Ese es el papel que estás haciendo. No estás haciendo el papel de los pastores que adoraron, de los magos que adoraron. No, no. Estás haciendo el papel de Herodes. Quieres eliminarlo para que no gobierne tu vida porque no quieres ser gobernado por nadie. Y Dios quiere venir a morar en ti. Dios no te viene a molestar. Dios te viene a bendecir con su amor. No postergues más esta salvación. No rechaces al Salvador que nos ha sido dado un día como hoy. Él nació para ponerse en tu lugar, en mi lugar. Él no cometió pecado. Se hizo hombre, pero caminó a la cruz. Su norte siempre fue caminar a la cruz porque era la voluntad de su Padre. Ahí Dios lo hizo pecado, no lo hizo pecador, le cargó el pecado mío en él. Y si tú crees, el pecado tuyo también fue cargado en él. Yo soy un beneficiario el día de hoy. Dios me dio perdón, me dio paz. Soy un beneficiario, soy un bendecido. ¿Quieres serlo tú también? Ahí está. Acepta el regalo que Dios te dio. Sabe que hoy día le damos regalo a los niños principalmente, o a amigos, a gente que queremos, le damos regalo en algunos casos. El que tiene que recibir el regalo es Cristo Jesús, es Él el que está de cumpleaños. ¿Qué regalo le podríamos dar a Cristo Jesús? ¿Le podríamos dar algo? Dale un sí. Dile, sí, Señor, quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi Salvador. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre, te damos gracias por este doble mensaje del Evangelio. Hablamos de Cristo Jesús, solo de Él. Hablamos de su obra en la cruz. Hablamos del perdón que tú quieres dar y de cómo has provisto una salvación tan grande. No queremos pasarla por alto, no queremos rechazarla nuevamente. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú vengas a morar en nosotros, porque hemos creído en tu Hijo y recibimos salvación y queremos que tú gobiernes nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos. Gracias por darnos esta reunión y permite que podamos tener un encuentro personal con Cristo Jesús para, para bendición y para vida eterna.
Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.